Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Después de ver el vídeo, por favor no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Que tengan un buen día. La impactante noticia del encuentro secreto nocturno de Kwan Tateltu con una misteriosa admiradora ha dado un giro inesperado, convirtiéndose en una auténtica crisis a puerta cerrada. Lo que comenzó como un susurro de un encuentro inocente ha estallado en discusiones acaloradas, un desesperado control de daños y un escándalo inminente que amenaza con sacudir los cimientos del matrimonio de Kwan con Basak Bizer. Fuentes cercanas a la pareja han confirmado que se produjo una discusión explosiva en su casa a raíz de la noticia viral. Al parecer, Basak, conocida por su elegancia y compostura, se enfureció tras conocer las acusaciones, y la situación derivó rápidamente en un dramático enfrentamiento que ha dejado su relación pendiendo de un hilo. Una fuente, que afirma haber estado presente durante los primeros momentos de la pelea, reveló que Basak se enfrentó a Kwan en cuanto éste regresó a casa esa noche. Ella le estaba esperando, con los brazos cruzados, la cara pálida de ira, reveló la fuente. Ni siquiera tuvo que decir nada al principio. Su silencio bastó para que un escalofrío recorriera la habitación. Luego, de repente, exigió una explicación. Dime que no es verdad, Kwan. Dime que no estabas con una mujer mientras yo estaba en casa. El actor, sorprendido por la intensidad de su reacción, habría intentado restar importancia a la situación, insistiendo en que no era más que una interacción entre fans exagerada. Ya sabes cómo se exageran estas cosas, le dijo. La gente siempre busca un escándalo. Pero Basak no estaba convencido. La discusión escaló rápidamente, y Basak acusó a Kwan de traicionar su confianza y poner en peligro su matrimonio. Esto no es solo un rumor, Kwan. Se trata de respeto. Deberías haber sabido cómo se vería esto. Deberías haber pensado en mí antes de escabullirte por la noche, le gritó, con la voz temblorosa por la emoción. Según otro informante, Kwan intentó mantener la calma al principio, pero a medida que las acusaciones volaban, su frustración empezó a aparecer. No le debo al mundo una explicación por todo lo que hago. Tú sabes quién soy, Basak. Sabes que no te haría esto, replicó. Pero a pesar de sus protestas, el daño ya estaba hecho. Testigos cercanos a la pareja afirman que la discusión duró horas, con voces en alto y portazos. Algunos incluso sugieren que Basak estaba tan angustiada que esa noche se marchó de casa y se quedó en casa de una amiga íntima. Necesitaba espacio. Ni siquiera podía mirarle, reveló una fuente. Estaba completamente destrozada. Mientras tanto, Kwan, solo con sus pensamientos, al parecer se dirigió a su manager en estado de pánico, desesperado por controlar el creciente escándalo antes de que se saliera aún más de control. Su veterano representante, que ha gestionado muchas crisis a lo largo de su carrera, entró inmediatamente en acción. Tenemos que acabar con esto, dijo el directivo durante una frenética llamada nocturna a los equipos de relaciones públicas. No podemos permitir que esta historia cobre más fuerza. Rápidamente se discutieron estrategias, se elaboraron planes de control de daños y se impuso un estricto bloqueo mediático. A los periodistas que se habían enterado de la noticia se les advirtió sutilmente que no siguieran con la historia, mientras que las páginas de cotilleos en Internet que habían informado sobre la reunión secreta empezaron a retirar misteriosamente sus posts. Algunos afirman que incluso se ofreció a algunos periodistas la exclusividad de futuros reportajes a cambio de que guardaran silencio sobre este asunto concreto. Fue un encubrimiento a gran escala, reveló una fuente del sector. No solo querían controlar los daños. Querían borrarlo por completo. Pero a pesar de los esfuerzos por enterrar el escándalo, el público ya estaba alborotado. Las redes sociales ardían en especulaciones, con seguidores y críticos por igual diseccionando todos los ángulos posibles. ¿Era Kwan realmente inocente o había algo más en la historia? ¿Por qué estaba Basak tan alterado si no había pasado nada? Y lo que es más importante, ¿por qué su equipo directivo se esforzaba tanto por ocultar los informes? Cuanto más intentaban ocultarlo, más gente quería descubrir la verdad. Mientras tanto, fuentes cercanas a Basak afirman que ella se ha sentido profundamente dolida por todo el calvario y que ahora se está replanteando el futuro de su matrimonio. Se siente humillada, habría dicho una amiga suya. No se trata solo de si pasó algo o no. Se trata de que la confianza que tenía en él se ha visto sacudida. Se lo está cuestionando todo.
Incluso han surgido rumores de que ha dejado de llevar su anillo de casada, una silenciosa pero contundente declaración que no ha hecho más que echar leña al fuego. A pesar de las crecientes tensiones, se dice que Kwan está decidido a salvar su matrimonio. Según fuentes internas, ha hecho todo lo posible por acercarse a Basak, enviándole mensajes, flores e incluso escribiéndole una sentida carta en la que, al parecer, se desahogaba. «Nunca quise hacerte daño», escribió. «Eres mi mundo y lo último que haría sería poner en peligro lo que hemos construido juntos. Por favor, no dejes que los rumores se interpongan entre nosotros». Pero si sus palabras serán o no suficientes para reparar el daño sigue siendo incierto. A medida que los medios de comunicación siguen indagando, han empezado a surgir nuevos detalles sobre la misteriosa fan de aquella noche. Mientras que los informes iniciales sugerían que era simplemente una admiradora que se cruzó por casualidad con el actor, algunas fuentes afirman ahora que podría haber habido más en su interacción de lo que se pensaba en un principio. «No era una fan cualquiera», insinuó crípticamente una fuente. Ella sabía exactamente dónde encontrarle. Esta revelación no ha hecho más que intensificar las especulaciones, y muchos se preguntan ahora si el encuentro fue preestablecido y no una mera coincidencia. Para aumentar la intriga, algunos usuarios de las redes sociales han señalado que la mujer en cuestión tiene un parecido asombroso con una de las antiguas coprotagonistas de Kwan, lo que ha dado lugar a teorías descabelladas sobre una posible conexión en el pasado. «Podría tratarse de un viejo amor que resurge», especuló un usuario. «Tal vez tengan una historia que desconocemos». Aunque estas afirmaciones siguen sin verificarse, la especulación por sí sola es suficiente para mantener la historia viva y en crecimiento. Al mismo tiempo, el equipo de gestión de Kwan sigue trabajando incansablemente entre bastidores, emitiendo declaraciones que descartan los rumores como invenciones sin fundamento, mientras que simultáneamente se apresuran a asegurarse de que no surjan más detalles perjudiciales. Kwan está totalmente comprometido con su matrimonio, y cualquier sugerencia en sentido contrario es completamente falsa, declaró un portavoz en una entrevista reciente. Pero con el drama aún en desarrollo y los fans ansiosos de respuestas, una cosa está clara: la verdad, sea cual sea, no va a permanecer oculta durante mucho tiempo. A medida que pasan los días, la pregunta sigue en el aire. ¿Podrá Kwan arreglar su fracturada relación con Basak, o le habrá causado este escándalo un daño irreparable? ¿Podrá su equipo directivo contener con éxito el creciente frenesí mediático, o seguirán surgiendo nuevas revelaciones que lleven la historia a un terreno aún más oscuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: esto está lejos de terminar. La tormenta que rodea la cita de medianoche de Quantatl no ha hecho más que empezar, y con las emociones a flor de piel, el próximo capítulo de este drama promete ser aún más explosivo. Gracias por ver mi vídeo. Por favor, no se olvide de como el vídeo y comentario.